Hola, mi nombre es Mark Van Robin, pero puede llamarme Mark. Soy morador de la ciudad de Leiden, en Holanda, y nosotros estamos enfrentando un problema muy serio en nuestra ciudad. La Iglesia Anglicana está realizando una persecución a los creyentes de la misma forma que la Iglesia Romana hizo en el pasado. Y por causa de eso nosotros tuvimos una idea. Resolvimos huir de Holanda y alejarnos por medio de un viaje por entre los mares. Venga conmigo en este viaje. El Speedwell era un pequeño barco. Nos embarcamos en él en dirección a Inglaterra. Nuestro viaje solo fue posible gracias al señor Edwin Sands. Él era tesorero de la Compañía de Londres y él nos permitió la autorización para poder quedarnos en las tierras de la Compañía Leimar. Pero teníamos un problema muy serio. Faltaba dinero para este viaje y quien hizo este préstamo para que el viaje ocurriera fue el financiero Thomas Whiston, que era un prominente negociante de fierro. Cuando llegamos a Southampton, Inglaterra, nos reunimos con otro grupo de separatistas que también estaban huyendo de la persecución de la iglesia. Entonces nosotros cambiamos de barco. El día 16 de septiembre de 1620, con un grupo aproximado de 102 personas, nos embarcamos en un barco mucho mayor, el Mayflower. La mitad de este grupo era de personas que habían salido conmigo de Leiden. Después de 65 días de viaje, el día 9 de noviembre, nosotros avistamos Cape Cod, pero fuimos imposibilitados de atracar en aquel puerto y solo conseguimos anclar el día 11 de noviembre al lado de Provincetown. Al llegar a Provincetown, nosotros nos enfrentamos a un problema. Nosotros no teníamos derechos legales para establecernos en aquella región. Entonces, aún dentro del barco, redactamos el pacto de Mayflower. Por medio de este pacto, nosotros creamos nuestro propio gobierno hasta que Inglaterra nos diera un permiso oficial para quedarnos en aquel lugar. Solamente el día 16 de diciembre de aquel mismo año, nosotros conseguimos atracar en el puerto de Plymouth, al oeste de la bahía de Cape Cod. El término peregrino fue usado por primera vez por William Bradford, y solamente en 1799 nosotros quedamos mundialmente conocidos como los padres peregrinos. Después de establecernos en suelo americano, infelizmente nosotros los peregrinos terminamos teniendo el mismo espíritu de persecución que sufrimos en Europa. Gracias a los esfuerzos de Roger Williams, ardiente defensor de la libertad de la religión, este derecho pasó a ser parte de la Constitución de los Estados Unidos. Yo traje algunas cosas muy importantes aquí en mi maleta y me gustaría que ustedes prestaran un poco de atención a ellas. Este hombre, Roger Williams, él solo vino para el continente americano 11 años después de ser establecida la primera colonia. Y él solo vino porque sabía que en este lugar él podría adorar a Dios libremente. Con el tiempo, él percibió que un grave error era cometido. La asistencia a los cultos de la iglesia oficial era exigida sobre multa de pena e inclusive de prisión. Roger Williams discrepaba de esta ley, lo que hizo que él fuera condenado y expulsado de la colonia. Y finalmente, para evitar la prisión, él fue obligado a huir a la Floresta Virgen debajo del frío y de las tempestades de invierno. Después de meses de sufrimiento, él se estableció en la bahía de Narragansett, donde allí estableció su pequeño estado, Rhode Island. Este lugar se tornó el refugio de los oprimidos y creció y prosperó hasta que sus principios básicos, la libertad civil y religiosa, se volvieron principios fundamentales de la República Americana. Se esparció por los países de Europa la noticia de que había una tierra donde todo hombre podría vivir del fruto de su propio trabajo, obedeciendo a su conciencia. Con esta noticia, millares de personas se concentraron en nuestras playas en América del Norte, multiplicándose así rápidamente las colonias. Pero junto con aquellos que deseaban una nueva vida y una experiencia con Dios, también vinieron aquellos que buscaban únicamente las ventajas financieras, sociales y políticas de aquel lugar. Con el tiempo, las iglesias protestantes de los Estados Unidos, así como eran las iglesias de Europa, dejaron de seguir la Biblia. La religión nuevamente se había tornado un formalismo de supersticiones. En mi maleta,
yo tengo unos objetos muy interesantes. El primero de ellos es el cuadro de George Whitefield. En este momento, en pleno siglo XVIII, comienza un despertar religioso en Estados Unidos, y todo esto por consecuencia de las predicaciones de este hombre, George Whitefield. Predicando de norte a sur en la costa este americana, él auxilió a muchos líderes religiosos en la tarea del reavivamiento del cristianismo protestante. Se destacó en este contexto otro personaje, Jonathan Edwards. Este joven predicador en 1737 publicó un relato detallado del gran avivamiento que nacía en su iglesia, cuyo título era Una fiel narrativa de las sorprendentes obras de Dios. Este despertar tuvo un efecto decisivo en la vida religiosa de América del Norte y dio origen a nuevas denominaciones, a reformas educacionales y motivó el interés y el apoyo para aquellas misiones. En los años de 1800 a 1850, las iglesias americanas experimentaron una nueva llama de avivamiento conocida como el Segundo Gran Despertar. El movimiento tuvo inicio en las universidades del este, particularmente la Universidad de Iowa, bajo el liderazgo de un joven llamado Timothy D. White. Otro evangelista pionero y fundador de iglesias fue Pedro Cartwright. Él ayudó a esparcir el fuego del avivamiento en muchos lugares distantes del país. Otro exponente del periodo fue Carlos Finney. Evangelista de renombre, él influenció a varios otros líderes con su estilo de predicación y de campañas evangelísticas. En 1821, el doctor José Wolf, judío alemán convertido al cristianismo, comenzó a proclamar la segunda venida de Cristo para la década de 1840. Al mismo tiempo, otros lugares del mundo estaban siendo despertados para este mensaje a través de estudios de las profecías. Vamos a conocer algunos de ellos. En América del Sur, el padre español Manuel Lacunza. En Alemania, el pastor Bengel. En Suiza, el predicador Gaussen. En Escandinavia, como la ley prohibía a los adultos que predicasen, los niños hicieron este trabajo. En los Estados Unidos, quien predicó sobre la segunda venida de Cristo fue Guillermo Miller. Y a partir del movimiento iniciado por él, nació la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Espero que a ustedes les haya gustado este viaje y disfruten nuestras aventuras. Bye.